Estamos en la segunda parte del foro. Hace poco más de hora y media aquí teníamos montado un escenario absolutamente diferente al que vemos ahora, pero ha cambiado con premura de tiempo incluida, y vamos a comenzar la segunda parte de este tercer foro Somos Litera, que va a seguir hablando de economía. En la primera parte ha estado José María Gay de Líbana, hablaba de perspectivas económicas de cara al próximo año en España. Y para esta segunda parte hemos preparado, abierto a todo el público, yo creo que un personaje entrañable, querido, la voz de la radio en España durante el último medio siglo. Un hombre que también nos va a hablar de economía, en este caso, la economía o la crisis económica en los últimos años, cómo ha afectado a los medios de comunicación, que ha afectado como a todo el mundo, ¿no? Me estoy refiriendo a Luis del Olmo. Lo habéis visto anunciado en la revista de este mes y también, en anuncios anteriores en radio y en otros medios. Luis del Olmo, como decía, es voz de referencia en la radio de España. Para el que quiere tanto la radio, como es mi caso, pues es de esas voces que uno tiene en un pedestal, ¿no? Yo siempre hago un símil cuando hablo de Luis del Olmo, y el símil, para los iniciados en el fútbol, lo hago con Xavi Hernández. El fútbol español con Xavi Hernández ha sido lo que ha sido, un fútbol español lleno de éxitos, tanto para la selección como para el Barça. Con Luis del Olmo nosotros sabemos que la radio ha sido, una referencia para todos al lado de su voz cada mañana. Y sabemos que ha sido una trayectoria, como digo, de referencia y de éxito. Si Luis del Olmo hubiera sido otra cosa, no sabemos qué hubiera sido, pero hubiera sido otra cosa absolutamente diferente. Tengo el honor esta tarde-noche aquí en Binefar de presentar a todos ustedes a Luis del Olmo. Aquí lo tienen todos ustedes, y la palabra es suya para hablar de esa crisis económica en los medios de comunicación y para hablar de muchas más cosas que él, como nadie, nos va a poder explicar. Después, en 35 minutos, por supuesto, tendremos oportunidad de realizar algunas preguntas a Luis. Cuando quieras, Luis, puedes estar de pie, sentado, como usted quiera. Bueno, buenas noches, queridos amigos de Binefar, buenas noches. Yo, cada vez que me asomo a lugares, rincones maravillosos de España, donde me invitan a recordar mi vida en estos 50 años de radio que he vivido en distintas cadenas, me sorprende, cada día me sorprende con algo más fantástico. Y hace unos minutos, nada más, hace unos minutos, detrás de este telón, hablaba con una oyente que me decía: yo he sido seguidor suyo, Luis, y además usted me proporcionó momentos de felicidad cuando tuve mi hijo a los 48 años de edad. Digo, ¿cómo, señora? Que usted ha tenido un hijo a los 48 de edad. A los 48 años fue mamá y le proporcionó momentos felices porque tuvo ocasión de continuar escuchando protagonistas en aquellas mañanas de Radio Nacional, de la cadena COPE o de Onda Cero. Me hablaba también del doctor Barry, que es una eminencia y fue el que le ayudó a traer a la vida a su hijo con 48 años. Aquello, sin duda, hoy se produce y es una noticia de la que estaríamos hablando aquí y en cualquier foro. Ha merecido la pena estos momentos de la radio, ha merecido la pena vivir casi 50 años en distintos micrófonos, dando los buenos días a España, dando los buenos días a los protagonistas. Me decía un amigo cuando llegaba esta mañana en el AVE a Lleida, a Lérida, me decía: ¿por qué se ha retirado usted? Pues me he retirado porque tengo 77 años y ya tengo momento para no madrugar. Decía Tip, alguno de ustedes, si fue oyente de protagonistas, habría escuchado seguramente a Luis Sánchez Polat, a Tip, en aquel debate sobre el Estado de la Nación, ¿a que sí? Bueno, decía Tip: mira, Luis, lo más bonito de morirse uno
es que ya no tienes que madrugar. Y yo digo a mis amigos, lo más bonito de jubilarse es que tampoco suena el despertador a las 5 de la mañana. Suena el despertador cuando tú quieres. Muchas veces mi parienta, mi mujer, me dice, Luis, que ya han pasado los burros de la leche, que son las 11:30 de la mañana, levántate. Ha merecido la pena este tiempo. Yo no sé, lo digo en broma, ¿no? De haberlo sabido me hubiera jubilado 10 años antes. No, yo creo que me he jubilado a la hora que tenía que jubilarme. Porque en este momento estoy disfrutando y estoy viajando más que nunca. Hace unos días estaba en Ibiza con unos compañeros periodistas que me invitaban a recordar mi vida en el mundo de la radio. Hace 15 días estuve en Murcia, dando vida y recordando a los mineros. A los mineros, una de las cosas que me impresionaron, hablando de la Unión, que allí había fotografías de niños, no hace mucho tiempo, hace 80 años, había niños arrancando el oro de las minas de la Unión de Murcia. Hace unos días estuve también en Galicia, en las rías de Arousa. Hace unos momentos estaba recordando que tengo pasado mañana que tomar el avión y recordar un pueblo vallisoletano para contar historias, algunas de las cuales puedo contar ahora. Mucha gente me ha dicho, ¿tú realmente estabas tan enamorado de tu mujer como dices? Porque yo cuando tengo oportunidad, yo la suerte he tenido, es verdad, de tener una buena compañera, una buena mujer, una gallega de Santa Marta de Ortigueira, que me acompaña siempre. No sé si me acompaña porque tiene miedo, sobre todo cuando vengo a Binefar, que me líe con alguna muchacha guapísima de esta tierra. Pero me dicen, pero tan guapa y tan maja, bueno, la más guapa y la más maja y la más hermosa del mundo. Lo que pasa es que tuve que luchar contra mi suegro. Mi suegro era muy duro, era un republicano muy duro y tenía a su hija, no me toque a mi hija, cuidado cómo se acerca a mi hija, cuidado, no, porque le parto la cara y tal. Y yo digo en bromas que antes de salir con mi novia, con la que hoy es mi mujer, tuve que salir 8 años con mi suegro. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena todas las vivencias, todas las alegrías, todas las miserias y todos los miedos que yo he pasado también en la radio. La radio me ha proporcionado muchas satisfacciones, pero me ha proporcionado también momentos a través de la banda criminal ETA, momentos que no me gustaría volver a vivir. Yo hasta hace unas semanas he estado con escolta, porque la banda criminal, no sé por qué, o sí sé por qué, le interesaba pegarme 2 tiros y quitarme de en medio. Ha merecido la pena también esos momentos muy difíciles, hasta el punto, sobre todo cuando no solamente yo era acompañado a la emisora por las escoltas, sino mi mujer y mis hijos, mis 3 hijos, 2 de ellos que iban a un colegio, iban acompañados de escolta y el otro también iba acompañado de escolta. Ya me dirán ustedes si merecía la pena vivir. Estuve a punto de marcharme de España, de huir de los terroristas. Afortunadamente no lo hice. Y ahora puedo estar aquí contando historias. ¿Qué historias voy a contar hoy? Historias relacionadas, porque así me lo han pedido, del mundo del consumidor y la crisis de los medios de comunicación. Hace unas horas yo decía a unos amigos que trabajan aquí en la radio, en Binefar, cómo os va económicamente, porque claro, si la economía no funciona, los medios de comunicación se apagan, ¿no? La comunicación, ¿qué es la comunicación? Es una mezcla de 3 conceptos perfectamente ligados entre sí. Primero es la información, la noticia, lo que ha pasado, lo que ha sucedido. La noticia tiene que llegar pronto y llegar entera, sin supresiones ni adiciones, tal cual es la noticia. Después de la información llega la opinión, el comentario, que tiene que ser abierto, plural y objetivo. Y finalmente, tras la información y la opinión, llega la interacción, la tertulia,
donde al filo de la información y de la opinión se debate, se discute de igual a igual, con argumentos racionales y no con injurias pasionales. Estos tres conceptos esenciales es lo que el consumidor exige de los medios de comunicación. ¿Se lo damos? Sí, se lo damos bien, no siempre, de ahí la crisis. Nos olvidamos del mundo de los publicitarios cuando estamos en una tertulia, aquellas tertulias que probablemente algunos, si me dirijo a los veteranos que me estén escuchando, aquellas tertulias que escuchaban en Protagonistas con Fernando Onea, con Ramón Tamames, con Pedro J. Ramírez. Yo presumo de pocas cosas, presumo, eso sí, de tener a los mejores periodistas que había entonces en mi tiempo, acercándolos a la aventura de Protagonistas. El consumidor y la crisis. Etimológicamente, crisis no es sinónimo de ruina o de hundimiento. Crisis significa juicio y examen. Y esto es lo que le ha sucedido a los medios de comunicación. Si están en crisis económica es porque no han superado el examen que en su primera década les ha hecho el siglo XXI. Se ha definido el siglo XXI como el siglo de la comunicación. Nadie, absolutamente nadie, pensaba hace 15 años que los medios iban a estar en crisis. Todo lo contrario, llevarían millones, pero en vez de lluvia llegó una sequía, porque en el universo mediático, además de la prensa, la radio y la televisión, ha llegado Internet. De Internet hablaremos también. Internet se anunciaba como la tabla de salvación para todos los medios, porque ampliaba el teatro y el mensaje llegaba a más sitios. Pero al final se ha convertido en un nuevo medio de comunicación que hace una competencia directa y feroz a los medios tradicionales. Hace unos días tenía curiosidad por escuchar la emisora de mi pueblo. Hace unos días estaba en Río de Janeiro. Estaba acompañando al equipo nacional de fútbol, de triste recuerdo por el resultado que nos dio, pero yo tenía interés en escuchar un partido de fútbol de la Ponferradina. Alguna vez lo he dicho, soy de Ponferrada. Y cuando a través del móvil pude oír con toda nitidez las incidencias de aquel partido, yo digo, hace unos años a mí me dicen que yo podía escuchar la emisora de mi pueblo a 9.000 kilómetros de distancia y no me lo hubiera creído. Los medios. Sin embargo, la crisis económica estaba ahí y continúa estando. La crisis económica en los medios de comunicación comienza con la publicidad, su principal medio de financiación. El volumen publicitario no aumenta, pero los medios sí. Cada día hay más emisoras, cada día hay más canales de televisión. Paradójicamente, el haber más medios de comunicación hay menos medios de financiación. No hay tarta para tantos. Si hay menos financiación, las empresas de comunicación reducen sus plantillas y la búsqueda de la información se resiente. El medio baja su listón de calidad y el consumidor se retrae. Comentaba con un compañero periodista que me ha traído desde Lleida hasta aquí cómo le iba a su emisora, cómo estaba la publicidad. ¿Tenéis bajas? ¿Tenéis paro? No, dice, qué maravilla. Pues es una excepción lo que ocurre en esta tierra, ¿no? En esta tierra bendita que estoy conociendo ahora. Pero el mundo de la publicidad, sin publicidad no hay medios. Yo tuve mucha suerte. Yo fui muy afortunado en el mundo de la radio porque las grandes firmas, desde Telefónica hasta el Corte Inglés, firmas nacionales patrocinaban mi espacio. Yo incluso presumo de haber ganado mucho dinero. No presumo de haber tenido un administrador sinvergüenza, un canalla, que se me llevó prácticamente, no digo todo, pero casi todo. Hace unos días me decían los colegas, pero ¿cuándo sale el juicio con tu administrador? Yo no lo sé, ya sabéis, les voy a contar a ustedes ahora cómo está la justicia. Llevan 3 años y pico.
Y me dice uno de mis hijos, que es abogado, digo, padre, pierde ya la esperanza de recuperar porque este señor o este ciudadano o este canalla se lo ha gastado todo, no sabemos si en mujeres, si lo tiene tan escondido que nadie sabe dónde tiene la pasta. A pesar de todo, a pesar de ese contratiempo y de esas páginas terribles que yo he vivido, no solamente con los terroristas, sino también con mi administrador, volvería a repetir cada una de mis horas, cada uno de mis días, cada una de mis vivencias, cada uno de mis miles y miles de programas, dando los buenos días a España. Abundan cada vez más las opciones de comunicación. Sí, hay jóvenes, cuando les preguntas, ¿qué vas a hacer? Ah, pues yo medicina, yo ingeniero, yo periodismo. Cantidad de periodistas, cantidad de gente que quiere acercarse al mundo de la comunicación para hacer radio, para hacer televisión, para hacer prensa. Y yo les advierto, cuidado que vais a tener que sufrir hasta encontrar un puesto de trabajo, pero que merece la pena seguro. No cejéis en ello. Abundan cada vez más las opciones de comunicación, efectivamente. El consumidor tiene mucho para elegir. ¿De dónde saca el ciudadano tiempo para estar debidamente informado? Ustedes se preguntarán, ¿a qué fuentes acude? Lo tradicional ha dejado de estar de moda. Ahora el consumidor acude al sitio más rápido que está en su mano, en su ordenador portátil o en su móvil. Leer y escribir son dos ejercicios que también han sufrido su propia crisis. Se escribe y se lee de otra manera. No se lee papel, se lee pantalla. Con la llegada del correo electrónico y los mensajes al móvil, se escriben textos cada vez más reducidos. Se busca la síntesis y las noticias hay que ofrecerlas en 140 caracteres. Internet, Internet. Internet y sus redes sociales han canonizado el titular. El cuerpo de la noticia, el texto largo y tedioso, ya no vende. Los expertos nos avisaron hace tiempo que el titular es engañoso porque tiene la perfidia de un eslogan. Decía un sabio publicitario que un eslogan publicitario vende más cuanto más sinceramente miente. Es decir, cuando sabe presentar solamente lo más atractivo de un producto mientras oculta con astucia lo que menos interesa. Pero vayamos a la pregunta clave, amigos. ¿Cómo afecta al consumidor la crisis económica de los medios de comunicación? Vamos a analizar medio a medio cómo afecta al consumidor la crisis económica en la prensa. Lo afecta leyendo menos periódicos. Ya ha pasado a la historia aquel ciudadano que para estar bien informado compraba cada día 3 o 4 diarios distintos. Ahora no, ahora Internet le ofrece, gracias, todas sus portadas y con eso basta. Además, las versiones digitales de los periódicos renuevan su contenido constantemente. La prensa de papel tiene un futuro muy problemático y ha de conseguir que la edición digital de un diario es un negocio rentable, porque ahora no lo es. Hasta el momento son los norteamericanos los únicos que han convertido la información en Internet en una mina de oro. ¿Cómo afecta al consumidor la crisis económica y la televisión? La televisión a veces se ha pegado un colosal batacazo económico con la TDT, que parecía ser una bendición, y ha sido una ruina en muchos casos. La TDT no ha producido la rentabilidad prevista y los canales se han tenido que suprimir o han tenido que fusionarse. La crisis económica ha aumentado la deuda de las televisiones públicas y de las autonómicas. A Radio Televisión Española le quitaron la publicidad y fue como condenarla a muerte en incómodos plazos. Hoy por hoy, la televisión es cosa de dos grupos: Atremedia, formado por Antena 3, La Sexta y sus TDT, y Mediaset, el grupo de empresas compuesto por Telecinco, La 4 y sus TDT. ¿Cómo afecta esta crisis televisiva al consumidor? Simplemente cambiando de canal y bajando sus exigencias.
se ve menos televisión y la que se ve no es precisamente la mejor. Los audímetros imponen una nueva dictadura y provocan una degradación del producto final. Los nuevos televisores que ya se anuncian, con los que se podrá navegar por Internet sin limitaciones, puede ser un mazazo a una televisión que en España se aguanta económicamente por la firmeza de un monopolio de dos y por los impuestos de los ciudadanos que sufragan la imparable deuda de las televisiones públicas. Y pasamos a lo mío, pasamos a la radio, pasamos a lo que más quiero. ¿Cómo afecta al consumidor la crisis económica de la radio? Le afecta, pero menos, porque la radio, pese a que se hayan cerrado emisoras y despedido a muchos profesionales, todavía aguanta el tipo. Siempre creí en la fuerza de la radio, en su poder de convocatoria y en su resistencia ante la crisis. Y ahora que estoy jubilado no ha variado mi fe. La radio todavía mantiene el listón en un nivel apreciablemente alto. Sus oyentes continúan dando en directo muestras de inteligencia, pero eso sí, la radio aún tiene un enemigo en casa que puede destruirla por completo, y es el intrusismo. Las emisoras piratas que surgen de la nada, empantanando el dial con total impunidad y alevosía, mientras el poder político mira para otro lado. Pero la radio, afortunadamente, tiene unas páginas de humor que permiten continuar viviendo y siendo felices. Yo, cuando recuerdo esos años de aquel debate sobre el estado de la nación con su señoría Tip, con Antonio Mingote, con Alfonso Sía, no se tenía que haber muerto nunca su señoría Tip. Recuerdo en alguna de las anécdotas que cuento sobre este personaje valenciano que tanta felicidad nos dio a través de la radio. Cuando salíamos de la casa de Pintor Rosales en Madrid, terminábamos aquel debate sobre el estado de la nación, nos acercábamos a un kiosco. Íbamos como corderos detrás de su señoría Tip. Y su señoría Tip, antes de llegar al kiosco, le decía a la kiosquera: por favor, deme el Frankfurter Allgemeine. Y la gente se quedaba mirando. Frankfurter Allgemeine, ¿qué pasa? ¿Que sabe alemán? Y entonces le preguntaba, el más cercano: ¿es que sabe alemán usted? Dice: no, yo compro el Frankfurter Allgemeine únicamente para hacer el crucigrama. Era el punto de espontaneidad y de humor que tenía su señoría Tip. Cuando su señoría Tip y todos los componentes del debate sobre la nación invitábamos al rey, había un premio que se llamaba el más bonito que un San Luis. Y un día decidimos darle el más bonito que un San Luis al rey. ¿Lo aceptará? ¿No lo aceptará? Llamamos al Palacio de la Zarzuela y nos dijeron: estará encantado su señoría, su majestad, para recibir este premio. ¿Dónde lo van a entregar ustedes? Lo entregamos en una taberna muy cerca, detrás del Congreso de los Diputados. Ah, pues allí estaremos, no se preocupe. Bueno, tenían que ver usted a su señoría Tip recibiendo a sus majestades, porque venía el rey y venía la reina también, y dirigiéndose al rey y a la reina, en estos términos: majestad, le decía al rey, y dirigiéndose a la reina le decía: majestada, majestada. Era un continuar. En aquellas cenas, cuando terminábamos de entregar el premio, eran las 12 y pico de la noche. Es otra de las anécdotas que recordamos su señoría Tip, cuando, mirando el reloj y dirigiéndose a los reyes, le decía: majestades, me tienen ustedes muy preocupados. Son las 12:30 de la noche y el metro va a cerrar a la 1. ¿Cómo van a volver ustedes a casa? Este era Tip. En alguna ocasión, cuando nos recibieron los reyes en palacio, de pronto nos iba dando las manos a cada uno y decía su señoría Tip: estoy hablando del tiempo de la dictadura, porque la radio, mi radio, protagonistas, vivió en la dictadura, vivió en la democracia, vivió en la transición. Bueno, en aquellos momentos de la dictadura, le decía a su señoría, era cuando el telediario cerraba a las 12 de la noche y aparecía con el himno nacional
las caras de los reyes, lo recordarán algunos de los veteranos que están aquí. Y Tip, dirigiéndose al rey, le decía: usted me recuerda, usted no sale en televisión a las 12 de la noche. Lo que se le ocurría a Tip y cómo se lo preguntaba a Tip, a sus señorías, a sus majestades, no lo podía hacer nadie. La radio musical que tantas satisfacciones nos dio también. La radio musical tiene un Internet a su más duro competidor. Internet ofrece instantáneamente emisoras musicales de todo el mundo, además de aplicaciones para escuchar música desde el móvil en alta calidad de sonido. Y esto lo saben muy bien los jóvenes que juegan en esas historias de Internet. Pero la radio hablada, la radio de la palabra, continúa en la brecha porque tened en cuenta que hay cerca de 25 millones de ciudadanos que escuchan cada día la radio. La radio no va a morir nunca, por muy tonta que se ponga la televisión y por muchos éxitos que consigan la imagen. La radio tendrá la fuerza que ha tenido siempre y más. La radio hablada, la radio de la palabra, que continúa en la brecha porque es el único medio en el que se cumplen fielmente los tres requisitos de la comunicación: información, opinión y participación. Es el único medio que invita al consumidor a separar el grano de la paja, las voces de los ecos y encontrar el mensaje entre tanto barullo. A pesar de la crisis económica de los medios de comunicación que afecta en las decisiones y en las elecciones de los consumidores, la batalla continúa. Los medios de comunicación han cambiado y esto nos lleva a cambiar nuestra forma de entenderlos. La última palabra la tiene el contenido. La batalla de los contenidos será vital. Puede que se haya bajado el rigor y la calidad, pero el hecho está ahí. Vivimos en la era de la comunicación es poder y dentro de nada será el poder con todas las mayúsculas del mundo. Se ha cumplido la profecía que convertía el planeta en una aldea. Hemos ampliado la cobertura, efectivamente. Hemos perfeccionado el sonido. El teatro ha mejorado su acústica y ha ampliado su capacidad. Las autopistas de la comunicación tienen doble dirección. Son de ida y vuelta. La comunicación ya no tiene solo un sentido de marcha que va del emisor al receptor. Ahora el receptor puede convertirse en emisor y eso la radio lo sabe y lo ha puesto en marcha al transformar el teléfono en un micrófono. El oyente se siente muy afectado cuando una cadena de emisoras se vende al mejor postor y convierte el micrófono en un púlpito o en una tribuna donde se lanzan soflamas, donde se corean consignas, donde se destroza lo más valioso de la radio, que es la pluralidad. La radio no es un monólogo sectario y partidista. La radio es un punto de encuentro, es un diálogo constante entre el emisor y el receptor. Como toda relación de ida y vuelta, el profesional de la radio también es oyente. Ahora la radio habla menos y escucha más. Escucha la voz de la gente, evalúa sus opiniones, contrasta sus ideas y con todo ello cumple con su deber de credibilidad. Sin la credibilidad, aunque viajemos por las autopistas de la comunicación, perderíamos audiencia a la velocidad de la luz. Ha habido momentos en aquel Protagonistas que yo he vivido al lado de tantos y tantos amigos, de tantos y tantos colegas, momentos inolvidables y momentos también tristes. Yo recuerdo en una ocasión un querido compañero canario que trabajaba en Radio Nacional se jubilaba. Me llaman a Barcelona y me dicen: Leocadio Machado se jubila, vamos a darle una mesa de despedida, una mesa y una misa si es preciso, y una cena en un restaurante que probablemente a ustedes les suena, Maite Comodore, en Madrid. Hemos decidido decir adiós
a Leocadio Machado en una cena de Maite de Comodoro. Coge un avión y vente. Me faltó tiempo para coger un avión e irme a Madrid a participar en aquel adiós, aquel hombre que me enseñó tanto, me dio tanto y me abrió tantos canales en el mundo de la radio. Cuando estábamos todos reunidos en Maite de Comodoro, de pronto, en esa cena, de pronto algo ocurre entre los camareros y asistimos, boquiabiertos, cómo entre los camareros empiezan a llamarse unos a otros cosas muy feas, acordándose de su madre el uno del otro, etc. Un espectáculo tremendo. Además, la cena era un infierno. Yo no sé qué habían preparado en la cocina, pero nos dieron muy mal de cenar. Terminó aquella historia, yo me volví a Barcelona y en el programa de protagonistas al día siguiente yo hice ese comentario. No se les ocurra, si van a Madrid, a asistir al restaurante Maite de Comodoro. Ayer nos pasó esto, en una manifestación de amor hacia Leocadio Machado, un compañero nuestro. Vivimos estas páginas, observamos cómo los camareros se acordaban de la madre del uno del otro, nos dieron muy mal de cenar, pero vamos, no se les ocurra ir a Maite de Comodoro. Yo ignoraba en aquel momento, tenemos que tener tantos datos para no meter la pata, yo ignoraba en aquel momento que en Maite de Comodoro, repito, últimos años del franquismo, era donde los ministros se reunían los viernes a cenar con sus esposas. Maite de Comodoro tenía línea directa con el Pardo. Cuando Maite de Comodoro me escucha a través de protagonistas hablando de su restaurante, diciendo que es el peor restaurante del mundo y que no vaya nadie, lo que hace Maite de Comodoro es llamar al Pardo, hablar con la mujer del jefe del Estado, con doña Carmen, y yo no sé lo que hablarían, pero me lo imagino. El caso es que cuando termina el programa de protagonistas me llama el director general de Radio Nacional y me dice: Luis, a las 5 de esta tarde te espero aquí en los estudios de Madrid. Coge el avión, vuelve inmediatamente, que es una cosa urgente. Intuí lo que me iba a pasar, pero no que iba a pasar tanto y tan grave. Me estaba esperando el director general, Ramón Villot, no olvidaré su nombre, y me dice en su despacho: Luis, aquí tienes, me da unos papeles, dice, aquí tienes un guión, vete al estudio 14, allí está Maite de Comodoro, le haces una entrevista, no te pases ninguna de las preguntas que viene aquí en este guión. Yo cojo el guión y le digo al director general, Ramón Villot, digo, no, yo no hago esta entrevista. Y me dice, sí, tú haces esa entrevista. Porque si no haces esta entrevista, aquí se termina tu mundo de la radio y tu profesión. Y no pienses que puedes ir a la SER. Era cuando la SER estaba obligada a conectar en los diarios hablados de las 2:30 y de las 10 de la noche. En definitiva, la SER también dependía y estaba a las órdenes de Radio Nacional y del gobierno de turno. Y yo insistía y le decía a mi director general que no, que yo no hago, que sí, que tú vas a hacer porque no querrás terminar tu vida de la radio, porque no es que mañana no hagas el programa, es que no lo vas a hacer nunca más. Es que ha terminado. Yo entonces debía de tener no más de 24 o 25 años. Al final, pensando en aquella noche oscura que se me avecinaba, yo cogí el guión, lo apreté con rabia, me fui al estudio 14 de Radio Nacional y entrevisté a Maite de Comodoro. Y en esa entrevista, podéis imaginar, hablaba de que Maite era la cocinera número uno del mundo y que el restaurante era el restaurante ídolo para ir a divertirse con las cenas opíparas o cuando querías degustar el menú gallego o el menú madrileño o el menú aragonés. Aquel fue el momento más terrible, porque al día siguiente, cuando yo volví a Madrid y volví a saludar a los oyentes de protagonistas, desde Madrid me filtraron y me metieron en el medio del programa esa entrevista donde yo a Maite de Comodoro la ensalzaba y le decía que era la mejor restauradora del mundo. Yo muchas veces he dicho, ese es el sapo más gordo y más terrible que he vivido y que no me gustaría repetir nunca más.
Esto me sucedió en la dictadura, afortunadamente. Cuando llega la democracia y cuando llega la transición, ya viví otros momentos totalmente distintos. La credibilidad, todo aquello sirvió sin duda para que poco a poco los oyentes que se iban incorporando a protagonistas iban creyendo con todas las miserias que me ocurrían, pero yo a las miserias las hacía frente y contaba tal y como me habían ocurrido. Pero la credibilidad es fundamental para mantener abierto un micrófono y para mantener abierto un programa de radio. La credibilidad solamente se consigue potenciando una relación cada vez más estrecha, hasta convertir al oyente ocasional en fiel y provocar su interés en participar en la aventura común de la comunicación. La radio, la buena radio, crea una comunicación compartida a la limón entre el emisor y el receptor. Ambos son protagonistas de la misma aventura, ambos hablan el mismo idioma, comparten el mismo lenguaje, son propietarios al 50% de la misma palabra. De ahí que el buen profesional no solo intente captar el interés del oyente, sino además busque su implicación, su complicidad. De esta forma el oyente se convierte en entrevistador que pregunta, reportero que informa, tertuliano que comenta las noticias del día, examinador que aprueba o suspende al comunicador y programador que plantea diversas sugerencias de renovación. Por eso, amigos, sigo creyendo en este medio de la radio. Daría cualquier cosa porque el Todopoderoso me diera otros 40 años de radio, como los que vivía en el tiempo de mis 27 años, pero eso no es posible. A pesar de la crisis económica que también tenemos en la radio, yo no renuncio a nada. He terminado de estar en el micrófono para dar los buenos días en España, pero ahora tengo un micrófono y no estoy en la radio. Y hace unos días estaba en Sevilla también dando una charla y tenía un micrófono. No me he arrepentido de tener al micrófono como compañero de mi vida. De alguna manera estoy haciendo radio, pero sin la cobertura que teníamos a través de todas las emisoras, bien sea de la SER, donde tuve oportunidad de comenzar en Radio Asturias de Oviedo, bien sea en la COPE, en Radio Nacional, en Onda Cero. Las viejas fórmulas, y hemos aplicado tantas veces distintas maneras, distintas formas, distintos modelos, no solamente para dirigir, sino para convencer a los oyentes. Las distintas fórmulas pueden convertirse en nuevos formatos, siempre que exista el espíritu renovador, la llama que propaga, el virus que contagia. Yo no presumo de nada, pero presumo de que la tertulia toma carta de naturaleza cuando empezamos a probarlo en las radios de las mañanas de Radio Nacional y sobre todo de la cadena COPE. Y debió funcionar porque inmediatamente los otros compañeros de las otras cadenas incluyeron en la programación otras tertulias. La tertulia puede ser un veneno porque quizá los tertulianos están atendiendo a otros intereses particulares. Eso hay que observarlo y quitarlo de medio inmediatamente. Pero una tertulia con 4 tertulianos abiertos, sinceros, creíbles, eso le ha dado a la radio una potencia y una seriedad que no vamos a poder deslindar nunca de la radio y sus amores. Estoy convencido que en el futuro la radio será mucho más caliente todavía y pido a mis compañeros que aún estén en la brecha y a las nuevas generaciones que tomarán el relevo que no renuncien nunca a la calentura de la radio. Yo no me imagino un día sin radio en España. Algún día lo hemos probado, algún día con motivo de no sé qué manifestación nos pusimos de acuerdo para, durante las mañanas, apagar todas las emisoras de radio. España parecía que estaba padeciendo un funeral de tercera. La radio es fundamental. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo con lo que dice el comentarista, el locutor o el tertuliano? Pero la radio nos invita
Amanecer por la mañana mientras te duchas, o la radio por la noche, unas noches de insomnio. A pesar de la crisis económica, las nuevas tecnologías transformarán por completo los medios de comunicación. Y ustedes dirán, vosotros diréis, pero ¿qué otras transformaciones? Veremos otras transformaciones inolvidables. La radio puede que no reciba mucho más dinero, pero eso sí, va a conseguir mucha más libertad, porque la radio es un medio aéreo y la libertad es el aire que respira. Sin libertad la radio se asfixia, con libertad la radio convertirá el mundo en algo más pequeño y más humano que una aldea global, lo convertirá en un pañuelo. Queridos amigos, termina aquí este pequeño tostón de mi aventura radiofónica y ahora me han dicho mis amigos que me han invitado, yo me prestaría a responder alguna pregunta curiosa. Algún oyente de Protagonistas estará hoy compartiendo con nosotros esta noche. Si quieren preguntarme de mi vida y si estoy preparado para responder, lo haré con gusto. Y si no, cerramos el kiosco y me vuelvo a mi casa, que me estarán esperando mis 9 nietos. 9 nietos. Yo digo muchas veces, la radio que me ha dado muchos amigos, una mujer fantástica y 9 nietos, que es el poderío más importante que tengo yo. Hace 2 días estaba charlando en un almuerzo familiar con los 9 nietos, los miraba y me dice, no puede ser tanta alegría y tanta fiesta el tener a estos pequeñajos que algún día voy a intentar introducirles, por lo menos alguno, en el mundo de la radio. Me pueden salir mis aventuras por un lado distinto, porque yo también presumía de que cualquiera de mis hijos podían ser, quería que fueran periodistas y que yo algún día pudiera darles el mensaje y la continuidad y que ellos continuaran saludando a los oyentes de Protagonistas diciendo buenos días España, les habla Jorge del Olmo, les habla Enrique del Olmo o les habla Luis del Olmo. No he tenido fortuna. Uno de ellos le han dado por el mundo de las motos. Si alguna vez van a Barcelona, la Harley Davidson Barcelona, el director es uno de mis hijos. Hablen con ellos y les hará un buen descuento. Sí. Otro de ellos es un abogado. Yo presumo de tener el mejor abogado en la familia y el mejor abogado de España. Es un buen tipo, es un tío sano además. Y otro de ellos, el que se acerca un poquito a los medios de comunicación, yo recuerdo que ahora está trabajando en la COPE los sábados, acompaña a Esteeiros cuando se acerca por los pueblos dando la bienvenida en nombre de distintas ciudades o distintas regiones. Este hombre era periodista, es periodista. Yo recuerdo mi última etapa de la cadena COPE, no, de Onda Cero. Yo tenía a Enrique del Olmo de corresponsal en Afganistán. Merche y yo, mi mujer y yo, teníamos miedo porque en Afganistán se estaban pelando prácticamente a todos los periodistas que se acercaban con un micrófono, con una cámara. Y teníamos ganas de que volviera, y teníamos miedo. Quique del Olmo, en aquella aventura a las 8:30 de la mañana, donde yo estaba haciendo el informativo, yo conectaba todos los días con Quique del Olmo. Así filmaba el Quique del Olmo, Enrique del Olmo. Y en una ocasión, la gente me preguntaba, oye, ese Quique del Olmo ¿tiene algo que ver contigo, con tu familia? Y digo, pues sí. Oye, ese Quique del Olmo, pues sí. Y un buen día digo, bueno, mañana la gente se va a enterar que Quique del Olmo tiene algo que ver conmigo. Conecto con Afganistán, Quique del Olmo me da la crónica del día, crónica terrible donde se mataban y continuaban matándose unos a otros. Y le digo, al terminar la entrevista, digo, Quique del Olmo, por cierto, ¿has recibido los chorizos que te mandó mamá? Quique del Olmo, como respuesta, cuelga el teléfono y me llama por teléfono por la línea
directa de mi móvil y me dice, pero padre, ¿a qué es debido esa broma? Esto es más serio de todo. Y yo, sí, hijo mío, tu madre y yo estamos padeciendo todos los días para que vengas, pero yo por otro lado estoy orgulloso de que tú estés ahí como tantos y tantos compañeros periodistas trabajando en nombre de todos los medios. Estoy orgulloso, y como estoy orgulloso y la gente me pregunta si ese Quique de Bono tiene que haber periodismo, era una manera de decirlo. Y Quique de Bono decía, pues tenías otra manera. Digo, sí, pero quizá ese humor que nos dejaba Luis Sánchez Polartín nos contagiaba a todos, ¿no? Luis, tenemos preguntas, sí. Si me permite. Por aquí hay algunos compañeros, porque Cristian Mestre es periodista, que quiere hacerle una pregunta. Buenas noches, señor de Lobo. En primer lugar, muchas gracias. He sentido un poco de pavor cuando he escuchado aquello de las matinales sin radio. Yo que empecé en esto del periodismo por culpa de la radio. Y me gustaría recordar una anécdota. En el año en que empecé en la Universidad Autónoma de Barcelona, año 99, tuve la gran suerte de que la charla de bienvenida nos la diera el señor Iñaki Gabilondo, su gran competidor, uno también de los grandes maestros de la radio. Y él en su charla comentó que el gran valor del periodismo era la firma, pero la firma no por el protagonismo, sino por una cuestión de responsabilidad. Tengo la sensación de que a día de hoy el periodista se está convirtiendo en estrella y la opinión se está, entre comillas, apoderando de los medios de comunicación. ¿Qué le parece? Y si no cree que la opinión está un poco absorbiendo incluso a veces a la información. Has comentado y has nombrado a Iñaki Gabilondo. Cuando yo llamo a Iñaki, o Iñaki me llama a mí, nos saludamos de esta manera. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va, hermano? Iñaki Gabilondo es el profesional más importante que ha existido en la radio y que existe porque afortunadamente él ha tenido el coraje de continuar y no se ha jubilado. No podemos escucharle en aquellas 7 horas que tenía en las matinales de la SER, pero sí en opiniones apropiadas y afortunadas todas. Iñaki Gabilondo, cuando alguien me dice, bueno, habrás tenido muchas satisfacciones y recogido algunos premios, digo, sí. Yo digo, he recogido los mismos premios que Iñaki Gabilondo. Yo tengo 8 premios Ondas. Iñaki Gabilondo, mi hermano, tiene 8 premios Ondas. Pero el premio más importante que tenemos Iñaki y yo es el premio que nos dieron en París, la medalla de oro Gandhi. La medalla de oro Gandhi. Nos la dieron en París a Iñaki y a mí. A Iñaki nos une muchas cosas. El otro día en la fiesta del aniversario de la cadena SER en Barcelona, Iñaki me saludaba desde el escenario. Yo estaba en el patio de butacas con mis amigos y con mi mujer. Siempre que tiene oportunidad, Iñaki me recuerda y yo le recuerdo también. Si todos nos lleváramos tan bien y conociéramos el mundo de la radio y diéramos la vida por el mundo de la radio como hace Iñaki y quien les habla, probablemente otro momento histórico estaríamos viviendo. Me dice si el medio se convierte en estrella. Yo nunca he querido ser una estrella. Quizá los oyentes han sido tan amables de subirme al estrellato, e Iñaki tampoco. Habrá gente que a través del medio maravilloso que es la radio buscan el estrellato, pero te digo, querido compañero, que la estrella queda muy lejos en los informativos que hacía Iñaki o en las tertulias que hacía Luis El Olmo. Es verdad que cuando llevas 40, 50 o hasta 60 años de radio, la gente al final te devuelve con un cariñoso saludo. A mí muchas veces me dicen, ¿qué es lo más valioso que tienes en estos años de vida? Digo, cuando paseo por la calle y la gente me para y la gente te quiere. Yo recuerdo en una ocasión hicieron un programa de televisión, Los Más Queridos. Bueno, pues yo uno de los premios más importantes, junto con los premios Ondas y a otros galardones que tengo, es el más querido. Iñaki Gabilondo es un hombre querido por todos. Yo no tengo
No recuerdo que Iñaki tenga enemigos. Yo con Iñaki tengo momentos fantásticos en mi vida que alguna vez escribiré. Plaza y Janés está volviéndome loco diciendo que escriba mis memorias. Yo en una entrevista que estaba haciendo al presidente del gobierno entonces, José María Aznar, en la Moncloa, le dije, en medio de la entrevista, porque yo sabía que Iñaki estaba intentando hacer una entrevista en directo con el presidente del gobierno y no lo conseguía, y le dije en un momento determinado de la entrevista, presidente, ¿por qué de la misma forma que ustedes me han atendido aquí en su casa, y yo tengo la oportunidad de entrevistarle en directo, ¿por qué no le hace usted el honor también a mi querido compañero Iñaki Gabilondo, que nunca le ha podido entrevistar? Entonces se produce un silencio, y en la radio los silencios de 30 segundos son descomunales, ¿no? Hasta el punto que yo, durante la entrevista, y como se producía ese silencio y no me contestaba el presidente del gobierno, hice un comentario diciendo, no se ha cortado la comunicación, señoras y señores, lo que ocurre es que el presidente Aznar está pensando en la respuesta. Al cabo de, no sé si fueron 40 o 50 segundos, contestó. Bueno, pues salió por los cerros de Úbeda y me dijo que él tenía la libertad de conceder las entrevistas a quien le apeteciera. Y esta es una de las muchas anécdotas relacionadas. Pero ¿por qué hemos llegado a esta conversación? Quizá porque tú me hablabas del estrellato. Hombre, cualquier compañero de los medios de la radio, o de la televisión, o de la prensa, sin querer, de pronto se convierte en una estrella. Depende del comentario y depende de la sinceridad con la que presenta sus objetivos y sus entrevistas, ¿no? Yo no sé si respondo a tu pregunta. El estrellado no tiene nada que ver con el profesional, o no debe tener nada que ver. Otra cosa es que lo busque descaradamente. Gracias. Tenemos otra pregunta, sí, puedes hablar. Sí. José Luis Brualla, de Dial Ribagorza. Buenas noches o buenas tardes, Luis. Buenas noches. Yo solamente quiero decirte una pequeña reflexión mía. Yo cuando tenía 9 años, en mi masía de Masdechías, una masía muy lejana de la civilización, mi padre compró una radio, que escuchaba por cierto la Pirinaica, de Radio Nacional de España. En Radio Nacional estabas tú, y decías buenos días España. Y yo cuando venían gente, muchos amigos de mi padre, guardias civiles que paraban allí, me ponía una esto de aceitunas, una lata de aceitunas, la agujereaba, ponía un palo de escoba y decía que yo era Luis del Olmo a los 9 años. O sea, gracias, Luis. Muchas gracias. Yo ahora tengo Radio Navarra, una emisora pequeñita, de 1.200 habitantes de Navarra, y la estoy manteniendo con mi esposa con mucho esfuerzo, pero ahí estamos. Radio de Navarra, 25 años en directo. ¿Que tienes una radio? Tengo una radio, claro. ¿Y a través de tu radio? ¿Que tienes un aparato de radio o tienes No, un... que tengo muchos aparatos de radio. ¿Que tienes Pero un- tengo una radio. Una radio que transmite y Claro. tienes sus oyentes? Sí, claro. ¡Qué fantástico! Claro, 1.200 o 2.000, pero igual son buenos tantos como los que tenías tú. Sí. Oye, déjame que te haga una pregunta sin mala intención. No, dime. ¿Y tienes autorización para hacer eso? Hombre, me la dio el gobierno de Aragón y además personal, Luis. José Luis Brualla, personal, la única emisora de Aragón que es personal a José Luis Brualla. Enhorabuena, porque tú sabes que hay mucho pirata y hay mucha gente que está haciendo mucho daño a profesionales Sí. de la radio que montan su kiosco y su emisora de radio Estamos rodeados. sin pedir permiso a nadie Ya. y que está obstaculizando la señal, una señal autorizada por otras. Ya. Pero vamos, de haberlo sabido, hubiera venido a ver si me fichabas y me hacías un programa. Qué maravilla. Gracias. Una pregunta más antes de despedir a Luis, porque en 50 minutos sale el AVE que le devuelve a Barcelona, entonces si hay alguna pregunta más, por favor, entre el público. Ahora es el momento, si no, despediremos a nuestro invitado de esta tarde. Me pedían, ustedes saben que en el mundo de la radio, el mundo de la canción o el mundo de la poesía contrasta con el mundo de la palabra. Y un oyente esta mañana, cuando les dije que venía Binefar, dice, recordarás
Recuérdanos a nosotros, me decía Luis. Era una señora que tenía, no era muy mayor, 60 y algunos años. Y recordaba tú, en alguna ocasión, recuerdas un poema que es el más hermoso poema que yo te he oído por la radio y que va dirigido a esas personas que tienen ahora 50 y pico de años, cómo me gustaría estar en esa región, y que algún día piensan con su mujer que algún día serán mayores. Es un poema que yo encontré, que me mandaron, de las cantidades de cosas hermosas que me mandan y que me mandaron los oyentes. Me mandaron un disco y en la contraportada del disco había la letra de la canción. No me interesó la canción, pero sí me interesó el poema. El poema se llama Cuando seamos viejos. ¿Alguna vez lo han escuchado? Dice así: cuando seamos viejos, vas a llevar con rabia de verte en el espejo la cara tan cambiada. Se llenarán de arrugas tu risa de muchacha. Será más insegura esta voz que hoy te manda. Para salvar las noches en que estás enfadada, y con estos mis 10 años que llevo de ventaja, voy a obligarte, niña, a mirarme a la cara, y hasta que te lo diga que no me des la espalda. Cuando seamos viejos, estarás más cansada, seremos compañeros, nos haremos más falta. Me encontraré perdido si un día nos separan. Cuando seamos viejos no habrá tanta distancia. Sentirás menos miedo sabiéndome en tu cama. Ya ni discutiremos, no servirá de nada. Te reñiré bajito lo que antes te chillaba. Para salvar las noches, que entonces serán largas, y con estos mis 10 años que llevo de ventaja, porque a mí me falten fuerzas, o a ti te falte gracia, entonces, niña mía, podrás darme la espalda. ¿Se sabía el poema de memoria? Sí. Muy bien, está bien, ¿no? Buena memoria y buena retención. Muchísimas gracias por haber estado, por haber compartido este tercer foro Somos Litera. Ha sido un auténtico honor y ha habido momentos muy emocionantes, entre ellos este final y una frase que a mí me ha encantado: la radio de la palabra nunca va a morir. Muchísimas gracias y está invitado para siempre a Benefa. Gracias a todos ustedes y gracias sobre todo a algunos amigos que no han perdido el tiempo, que han escuchado durante muchos años, protagonistas. Gracias por su fidelidad, gracias por su cariño. Y a mí me da mucha pena hacerme mayor, porque cualquier día escribiré la última página y ya no me podré pasear y encontrarme con la gente. Déjeme hacer una foto conmigo. Gracias, querido Luis. Eso es muy importante. Eso es lo más importante. Por eso a los jóvenes, si les pellizca el mundo de la profesión y el mundo de la información, que se detengan en la radio. No se van a arrepentir. Binefar, gracias. Felices sueños. Buenas noches.